No sabemos si irán llegando algunas personas más, porque en este momento se están celebrando media docena de actos alrededor de este mismo lugar, aquí en la Universidad de Harvard, pero ninguno tan interesante como este. Porque además es un acto que tiene contenido, pero que es festivo. Es un acto en el que vamos a celebrar el centenario de una revista clave en el hispanismo estadounidense, que fue clave en el despegue del hispanismo, que está siendo clave en el desarrollo, en la actualización de este hispanismo. Y para esta celebración, que casi deberíamos poner en juego con un vino, o por lo menos con un bautizo, echándole un poquito de agua a la revista, contamos con miembros de la asociación y con destacados miembros de la asociación y miembros de la directiva de la asociación, que nos contarán diversos aspectos de la asociación misma y de la organización de este centenario, de este volumen especial que hoy tenemos la fortuna de poder comentar y presentar aquí. Así es que sin más preámbulos, porque los que saben de la asociación misma y de este número son ellos, vamos a dar primero la palabra al profesor Frank Nössel, que es profesor de español, italiano y lingüística en la Universidad de Louisville. Fue presidente de la Sociedad Semiótica de América y presidente de la Asociación Americana de Profesores de Italiano entre 2012 y 2014. Es miembro de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Es editor de Names, a Journal of Onomastics, y coeditor invitado para el número especial de Hispania que hoy tenemos sobre la mesa. Así que, profesor Nössel, cuando quiera. Bueno, la jefa de redacción de la revista trimestral Hispania, Sherry Spain Long, y la próxima directora ejecutiva de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués, continúa la tradición de sus distinguidos predecesores y ya tenemos un nuevo editor, Dr. Benjamin Fraser, que empezó el 1 de abril, y la doctora Long y yo comenzamos el proyecto del número centenario de Hispania en julio de 2014, hace tres años y medio, 3 años largos y medio. Okay. El proyecto del número centenario de Hispania, el número especial salió a fines de diciembre de 2017 y ha sido un gran placer trabajar con ella como editor invitado durante el desarrollo de este número de la revista. Este número es un documento que les dará a los futuros miembros de nuestra asociación una clara idea de la profesión 100 años después de su fundación, en varios campos de estudio de español y portugués. Lo que hacen los investigadores ahora mismo, lo que piensan hacer en el futuro. El contenido de este número sirve como una historia del pasado, la investigación actual y los posibles escenarios futuros, y les dará a nuevas generaciones de nuestra organización una perspectiva general de la situación de los estudios hispanos y luso-brasileños 100 años después de la fundación. Además, los ensayos y las respuestas a estos estudios nos dan una clara idea del desarrollo futuro en varias especialidades académicas del español y portugués. Cada ensayo ofrece una breve síntesis de las investigaciones existentes de un campo específico. Sin embargo, el enfoque de este número especial es un aspecto visionario para determinar a dónde va la profesión. Cada estudio nos ofrece un resumen del pasado, la situación actual, con una perspectiva amplia y visionaria del porvenir de la profesión. Cuando empezamos este proyecto, queríamos recibir contribuciones a este número de colegas de todos los niveles y categorías de la enseñanza, es decir, académicos, maestros, profesores, investigadores, practicantes y administradores. El propósito era producir un número especial de España que reflejó la diversidad de los miembros de la asociación,
con una afiliación de más de 10,000 profesionales y más asociaciones aliadas. El primer plazo límite para el número centenario de España se publicó en línea en septiembre de 2014 con una fecha límite del 15 de enero de 2015. Después del plazo recibimos 133 abstractos y evaluamos por separado la cualidad y lo apropiado de los abstractos para el número centenario de la revista. Escogimos 31 artículos para desarrollar en estudios de 3.500 palabras. Después, dos expertos anónimos evaluaron todas las investigaciones. Luego mandamos los ensayos a uno o dos eruditos para preparar una respuesta original y razonable con un límite de 750 palabras en que el autor o la autora da una perspectiva diferente y colegial sobre el tema. Dos expertos anónimos también evaluaron estas respuestas. Aceptamos 43 respuestas que ofrecen otros puntos de vista constructivos sobre el ensayo original. Todos los artículos y respuestas en el número especial son el resultado de investigaciones por eruditos profesionales productivos de los estudios hispanos y luso-brasileños. Sus predicciones bien informadas del futuro representan una visión optimista. Sin embargo, el grupo actual de estudiantes, maestros, instructores y eruditos confirman nuestra creencia de que se ocuparán de las oportunidades y se dirigirán a la adversidad con un sentido excepcional de ingenio, dedicación y profesionalismo. Y los temas que cubrimos en términos generales en este volumen incluyen la tecnología, los materiales pedagógicos, los estudios culturales, la matrícula, la demografía, la formación del profesorado y la participación de la comunidad, para empezar. Muy bien. Muchas gracias, profesor Nessel. No sé si quieren hacer alguna cuestión o dejamos las preguntas para el final, con posible diálogo. Lo dejamos para el final, ¿verdad? Me parece que es un poco más lógico. Es que iba a comentar algo, que tenemos aquí unos ejemplares de lo que hablamos, pero también se puede descargar, y es totalmente gratis, en PDF, todo este número. Y entonces, mientras vamos hablando de números, si tiene interés en volver a ver con más detalle, se puede fácilmente pasar a la página web de la asociación y luego descargar todo el número. Sí, porque además ahí van a encontrar, bueno, como decía el profesor, numerosos artículos con firmas tan importantes como María Carreira, como Domita Dumitrescu, como Wilhelm Paten, estudios sobre español como lengua de herencia, en fin, una gran riqueza, una gran oferta académica. Entonces pasamos a presentar a la profesora Joan Brown, que ocupa la cátedra Elías Aúja de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Delaware. Se graduó en Vassar College y se doctoró en la Universidad de Pensilvania. Entre sus libros destacan Secrets from the Backroom, The Fiction of Carmen Martín Gaite, Women Writers of Contemporary Spain, Confronting Our Canons, Spanish and Latin American Studies in the 21st Century, y, en colaboración con Carmen Martín Gaite, Conversaciones Creadoras. Muchas gracias. Buenas tardes. Hablaré sobre diversificación, profesionalización y canon en programas de español de posgrado. La necesidad de cambio en los programas de español de posgrado es un hecho que ha sido reconocido durante décadas. Tal como advirtió un colaborador de la AATSP, John Cronick, hace casi medio siglo, cito: si no hacemos las cosas de una manera diferente a como las hemos hecho en el pasado, si no cambiamos, nos adaptamos y nos reconducimos, estamos perdidos. En el número del centenario de Hispania,
Emití mi respuesta a un artículo visionario sobre la evolución de futuros programas de posgrado encaminados a suplir diversas necesidades estudiantiles. Ese artículo se basó en otros 2 informes de la MLA, uno de 2007 que exigía una reestructuración de los departamentos de lenguas extranjeras y otro de 2014 que pedía una reconfiguración de los programas de doctorado. Ambos artículos sostenían que estos cambios son necesarios con el fin de que los estudiantes puedan conseguir un trabajo después de obtener su título. Los estudiantes de posgrado todavía se están preparando para puestos académicos fijos, a pesar de que estos han sido reducidos drásticamente en número. En cambio, la MLA anima a que los estudiantes adquieran una serie de habilidades que los prepare para futuros puestos de trabajo académicos y de otra índole. En los estudios de la MLA, así como en otras investigaciones formales e informales, toda evidencia apunta a que nuestro campo se encuentra en un momento decisivo. A pesar del consenso sobre la necesidad de cambio, poco se está haciendo para reformar los programas de posgrado de español. Aunque el artículo que analicé contenía sugerencias prácticas, principalmente en las áreas de capacitación de liderazgo y preparación para tener éxito en otras disciplinas, propongo soluciones más amplias. Tienen que ver con la propia naturaleza de nuestra tarea educativa y con nuestra profesión en general. Sobre todo me preocupa el futuro de nuestro campo. Este futuro se vincula directamente con el éxito de aquellos que estamos preparando para heredar nuestra profesión, nuestros estudiantes de posgrado. La diversificación y la profesionalización son 2 metas principales que desde mi punto de vista deberían ser nuestra declaración de objetivos para los programas de posgrado de español en el futuro. Estos objetivos van en consonancia con los que nacieron de una sesión de la MLA patrocinada por la AATSP bajo el título ¿Qué necesitan aprender los estudiantes de posgrado de español y por qué? Otros aportes de interés abordaron lo que considero que son cuestiones pedagógicas y disciplinarias fundamentales. Estas incluyen la necesidad de familiarizarse con la historia literaria en un contexto cultural, la necesidad de una formación en la enseñanza de humanidades, así como en la enseñanza de idiomas, la necesidad de orientación en las tareas de enseñanza y administración, la necesidad de socialización y asesoramiento para estudiantes de mano de organizaciones profesionales, según Sherry Spain-Long, y mi juicio en pos de un canon fundamental para nuestro campo, al cual me referiré en unos momentos. En primer lugar, aunque apoyo la coherencia, me opongo a la idea de un modelo único para la educación de posgrado. Los programas de posgrado se deben diferenciar y diversificar en base de sus propios objetivos y recursos. Las oportunidades de colaboración interdisciplinar y de interacción con la comunidad hispanohablante variarán naturalmente entre instituciones. Esta diferenciación debe ocurrir también para las diferentes promociones de estudiantes. Debemos estar de acuerdo en que los estudiantes de máster constituyen un grupo distinto a los candidatos de doctorado y que la formación y el nivel de cada grupo deben ser diseñados en concordancia. Los estudiantes de máster benefician de una amplitud programática, mientras que los de doctorado sacan provecho de su especialización. Ambos grupos merecen una preparación académica que sea relevante a sus intereses. Están también en su derecho de adquirir competencias transferibles a las áreas técnicas de investigación, enseñanza y administración. Por último, se merecen tener experiencia interdisciplinar, exponiéndose a otros campos dentro y fuera de las humanidades. Con el propósito de respaldar nuestros programas de posgrado, así como nuestra disciplina, la profesionalización debe ser promulgada internamente, así como a través de vínculos externos con otros campos. Para realzar nuestra propia profesionalidad y evitar la supervisión externa, pienso que los programas de posgrado deberían tener algún tipo de evaluación de resultados identificables a nivel de máster.
Esto es algo que ya se hace en el área de competencia lingüística. Muchos programas de español exigen a sus estudiantes de posgrado el mismo nivel de ACTFL OPI o entrevista oral que se exige a los profesores en la mayor parte de Estados Unidos, actualmente avanzado o bajo. Una certificación de contenido similar que demuestre exposición a un compendio fundamental de referencias culturales canónicas elevaría el estatus de las acreditaciones de máster que otorgamos. Como expuse en mi libro Confronting Our Canons, Spanish and Latin American Studies in the 21st Century, los cánones son importantes. Incluso en el marco postmoderno en el que nos encontramos, en el que priman el relativismo, la fragmentación y las mezclas sobre las jerarquías y los grandes discursos, los cánones persisten porque desempeñan funciones indispensables. Hay demasiado por asimilar y no queremos perder el tiempo. Necesitamos un sistema que contenga los componentes de nuestra especialidad. Debemos decidir qué queremos que reciban nuestros futuros educadores y ciudadanos con estudios y tenemos que delinear no solo un campo, sino una profesión. Aunque siempre se trata de una concepción imaginaria, un canon para nuestro campo posee efectos tangibles sobre una disciplina y sus prácticas educativas. Los cánones clasifican, seleccionan, ejemplifican, contextualizan y transmiten valor. De este modo definen y perpetúan una comunidad al mismo tiempo. La única constante de los cánones es que están cambiando constantemente. Aquí en Harvard, el griego y el latín eran las únicas lenguas literarias hasta 1865, cuando se estableció un requisito de lectura en inglés. Antes de eso, este tipo de libros se consideraban como logros sociales que eran, cito, interesantes, que quizás incluso provocadores, pero de escaso valor intelectual, según un informe de un grupo de profesores de Yale emitido en 1828. Hoy día, los libros y las películas se estudian en conjunto con las novelas gráficas, la literatura digital, los videojuegos y otras producciones culturales, incluyendo la organización del espacio urbano. Lo que propongo no es establecer un ranking o eliminar alguno de estos elementos, sino más bien formular un plan según el cual los estudiantes de máster obtengan una base de conocimiento parecida. Deben familiarizarse con contenidos de diferentes épocas, áreas, nacionalidades, cuestiones de género, géneros literarios, orígenes étnicos y puntos de vista. Deberían saber algo sobre otras civilizaciones y su desarrollo, que es indispensable para la formación de un hispanista. Estos pueden ser algunos de nuestros puntos de partida mientras esclarecemos una base común, lo que ahora denominamos scaffolding o el andamiaje para nuestros estudiantes. En Confronting Our Canons emplea el término armonización de estudios de posgrado, siguiendo el modelo europeo, el Plan Bolonia, por el cual las certificaciones de máster de un país están en sintonía con las de otro. Pienso que necesitamos hacer esto al nivel de máster antes de que las agencias acreditadoras externas impongan sus estándares sobre nosotros. Trabajando juntos a través de organizaciones de profesionales como la AATSP, seremos capaces de alcanzar la diversificación y profesionalización que serán cruciales para lograr el éxito en nuestros próximos 100 años. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablando de cambios. ¿Quieres ponerte de pie? Sí, yo tengo una presentación PowerPoint, así que mejor si está bien me paro acá y me siento más cómoda. Muchas gracias, profesora, por esta interesante contribución. El asunto del canon es algo que también nos ha preocupado en el ámbito de nuestro observatorio y de hecho hemos realizado dos trabajos que tienen que ver con ello. Uno sobre el canon de las lecturas en los estudios de español, cómo han evolucionado en los últimos 20 años, que era obligatorio hace 20 años y que es obligatorio ahora, hacia dónde han ido las cosas. Y el último informe que estamos preparando tiene que ver con la organización de los estudios hispánicos en las universidades de Estados Unidos. Es un estudio que queremos publicar antes del verano, donde también se ve claramente que se están produciendo movimientos que tienen que ver con la crisis de las humanidades, que tienen que ver con factores económicos, pero que también tienen que ver con un cambio en la perspectiva
perspectivas y en las mentalidades, ¿no? Sobre la manera de concebir la lengua, la literatura y su estudio. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente ponente, que es Carmen King de Ramírez, que es profesora y directora de Educación Virtual en la Universidad de Arizona. Se dedica a la enseñanza e investigación de temas relacionados con la comunicación intercultural, con las lenguas para fines específicos. Colabora con instituciones en la frontera mexicano-americana para establecer programas de educación binacional. Es directora del podcast World Languages 21 y coeditora del libro Transferable Skills Acquired Through World Languages for Specific Purposes, que es un libro que aparecerá muy pronto. Ella nos va a hablar precisamente de estos temas, del uso de la tecnología en la formación del ciudadano global, exploraciones del papel del educador del siglo XXI. Muchas gracias. Carmen. Pues buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes y gracias por su asistencia. Pues precisamente quisiera hablar sobre una agenda para la educación virtual del siglo XXI. Para empezar, quisiera repasar con ustedes seguramente este modelo que ya conocen del ciudadano global. Sabemos que según el campo en que uno trabaja, ese modelo puede variar un poco, pero por lo general tiene componentes de actitudes positivas hacia la diversidad. También ese deseo de ampliar conocimientos sobre diversos pueblos y lenguas, un sentido de pertenecer a una comunidad global y también una responsabilidad hacia el activismo. En el campo de lenguas y literatura usamos bastante el modelo propuesto por Byram, que también incluye la competencia lingüística. Así que yo quisiera hoy día agregar otro componente a ese modelo de ciudadanía global, que es tomar la perspectiva del ciudadano global como un ciudadano digital. Y ya en el siglo XXI sabemos que es inevitable, ¿verdad?, la tecnología y la influencia de la tecnología en todos nosotros, sin importar dónde vivamos, ¿verdad? Sin embargo, debo recalcar que sigue habiendo una división tecnológica, ¿verdad?, que no podemos ignorar. Sin embargo, argumento que sin importar el país o la comunidad donde uno viva, está en una de esas etapas. O está por recibir o apenas tiene acceso a la tecnología. Uno está en la segunda etapa de aprender a usar esa tecnología. Y lo que esperamos que pueden hacer nuestros estudiantes acá en los Estados Unidos y otros países desarrollados es no solamente usar y acceder a la tecnología, sino crear algo positivo que pueda contribuir a la formación de ese ciudadano global. Así que para realmente entrenar a los estudiantes a que sean ciudadanos globales, nosotros como educadores también tenemos que tomar una aproximación crítica a la educación virtual. Y hay personas que dicen que por índole la educación virtual es una aproximación crítica, ya que les permite a muchas personas que antes a lo mejor no tenían acceso a la educación, eso les proporciona un camino para poder realmente tener ese acceso que antes no tenían o por razones de movilidad, de familia o de trabajo. Sin embargo, nosotros, sin importar si enseñan en línea o no, ya como educadores también nuestra responsabilidad ha cambiado. Los estudiantes ya no vienen a buscarnos como su única fuente de conocimiento, sino que nosotros estamos trabajando con estudiantes que reciben su conocimiento de varias fuentes, la mayoría de ellas que son fuentes tecnológicas, ¿verdad? Así que ahora nos corresponde como profesores recibir a estudiantes que tienen conocimientos de varias fuentes y ayudarles a poder filtrar esa información. Para poder filtrar información, los estudiantes tienen que pasar por un aprendizaje crítico que nosotros tenemos que facilitar. Van a recibir muchas perspectivas distintas, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad, lo que yo propongo es ayudarles a identificar perspectivas, analizarlas y luego también modificar el propio conocimiento de ellos.
Y eso es un proceso continuo, ¿verdad? Que como siempre estamos recibiendo información diferente y nueva de las redes sociales, de las noticias, de diferentes formas tecnológicas, siempre estamos pasando por ese proceso crítico. Parte también de ayudarles a los estudiantes a que sean ciudadanos globales y con ese modelo de ciudadano global digital, es también ayudarles a que consideren múltiples perspectivas. Y hay personas también que proponen que la manera en que mostramos que somos ciudadanos globales es por la manera en que interactuamos y reaccionamos a la misma tecnología que estamos consumiendo. Así que, ¿qué clase de personas somos en Facebook o otras fuentes o redes sociales? Obviamente aquí, a lo mejor llegan los estudiantes al salón de clase como esos científicos que miramos acá en la caricatura, que solamente tienen una perspectiva de un tema. Y obviamente, como pueden ver, pues, y no es que la perspectiva sea mal, pero muy limitada, ¿verdad? Así que lo que uno mira, obviamente, nada más viene de sus experiencias previas. Así que como educadores tenemos que proporcionarles la oportunidad de interactuar con personas de diversas perspectivas. Les pongo como ejemplo una colaboración que llevé a cabo con un colega de la Universidad Tecnológica de Nogales. Y en ese intercambio nosotros miramos muy de cerca diferentes temas que actualmente han salido en las noticias. Específicamente les voy a hablar hoy, como tenemos un tiempo bastante limitado, de un módulo en ese intercambio que se trató del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos, que durante el último año también el presidente ha hablado bastante de cambiar ese tratado. Así que acá la idea era que los estudiantes de Arizona pudieron dialogar con estudiantes en México sobre el Tratado de Libre Comercio y también los efectos de ese en sus comunidades. También lo interesante de este intercambio es que los estudiantes de México que estaban inscritos en la Universidad Tecnológica de Nogales, si no conocen de esas universidades, son instituciones que luego se crearon como respuesta al Tratado de Libre Comercio. Y esos estudiantes reciben una educación de 2 años para poder trabajar en esas empresas internacionales en la frontera. Así que muy importante ese intercambio para entender con un panorama más amplio cuáles son los efectos de los tratados y las políticas que manejamos en nuestros propios países. Y ahora ya llegamos al último punto. Para realmente poder preparar al ciudadano global en esa capacidad también de ciudadano digital, necesitamos de la preparación de docentes digitales. Y lo que les puedo decir, compartiéndoles algunas estadísticas, hoy día tenemos más de 6 millones de estudiantes que están cursando clases virtuales en los Estados Unidos. Eso es básicamente 1 de cada 4 estudiantes. Y se estima que ya para el 2020 que la mitad de los cursos universitarios serán cursos virtuales. Sin embargo, todavía seguimos con solamente el 30% de profesores que creen realmente que esos cursos sean cursos que tienen el mismo nivel y rigor académico que cursos presenciales. No voy a entrar a eso hoy día, sin embargo, lo que yo propongo acá es que la preparación del docente digital obviamente tiene varios vertientes. Hablamos de una pedagogía distinta. También la aplicación de esa pedagogía es muy diferente a lo que la mayoría de nosotros aprendimos en los programas de posgrado, como lo que habló acá nuestra colega, de también la necesidad de tener un cambio a nivel posgrado en la preparación de los futuros profesores. También la evaluación y el desarrollo profesional tienen que ser constantes. Quisiera recomendarles que tomen en cuenta los ensayos que vienen acá en España, que hay varios ensayos, yo he contado 5 o 6, que traten el tema de la tecnología en el salón de clase. Y
Primero, por ejemplo, tenemos el ensayo de Harmsa, Meeting 21st Century Needs Spanish for Professions and the Future of Graduate Education. Y en ese ensayo, la autora habla de que la educación en línea aumenta la motivación del estudiante, baja niveles de estrés y ofrece más oportunidades para practicar la lengua meta. Yo escribí una respuesta a ese ensayo. En esa respuesta noto que en el estudio de Harmsa solamente había 2 profesores que están participando en ese nuevo programa de posgrado. Obviamente va a ser muy difícil que tenga éxito a largo plazo con solo 2 profesores. Así que yo llamo la atención sobre la falta de profesores capacitados y quiero agregar dispuestos a impartir cursos de acuerdo con las pedagogías y prácticas de la enseñanza virtual. También tenemos el ensayo de Campbell y Sarac, y ellos hacen hincapié en la incorporación de la tecnología al ofrecer un panorama de demandas académicas y profesionales. Así que ahora nos están llegando varias empresas de sectores privados y también públicos que nos están pidiendo que incorporemos esa formación tecnológica en los programas académicos. Y por último, tenemos también la respuesta de ese ensayo del profesor Hughes, que dice, que el instructor que no se muestra capaz en el manejo de la tecnología será reemplazado por el que sí muestra competencias en esa área. Así que antes la pregunta era si la tecnología iba a reemplazar a los instructores, y la respuesta es no. Pero los instructores que sí manejan la tecnología reemplazarán a los que no. En conclusión, los invito a los que están presentes a leer y reflexionar en los ensayos de la edición centenaria de España, que les sirva como punto de partida para sus propias investigaciones y actividades profesionales, y que consideren cómo pueden implementar la tecnología para desarrollar nuevas aproximaciones a la formación académica del ciudadano global. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación tan interesante. A pesar de las bondades de la tecnología, yo me alegro mucho de que esto se pueda hacer de forma presencial. Tal vez dentro de 10 años esto se haría todo de forma virtual, pero se ha hecho de forma presencial, por lo cual tengo que darles también las gracias a cada uno de ustedes que han venido de distintos, algunos los conozco, a otros no, pero han venido de distintos colleges y lugares de enseñanza y se han tomado la molestia de venir hasta aquí. Muchas gracias. De igual manera que hay que agradecerle a nuestro próximo ponente, Francisco Carriscondo, que haya venido desde la Universidad de Málaga, en España, para participar en este seminario. Francisco Carriscondo es doctor en Filología Hispánica, es profesor titular de Lengua Española en la Universidad de Málaga, es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de Salamanca, y además es editor asociado de la revista Hispania. Él nos va a hablar sobre el centenario de Hispania, pero visto desde Europa. Cuando quieras. Good evening, ladies and gentlemen. ¿Saben hablar español? Well, I beg your pardon, but my English is not good too. Por eso, si me lo permiten, prefiero hablar en mi lengua materna y sin que sirva de precedente, y voy a cometer un acto de deslealtad lingüística, concepto que conoce muy bien Francisco Moreno, y voy a hablar en un castellano que trate de ser estándar, no andaluzado, a fin de que todos me puedan entender mejor. Cuando la doctora Long me invitó a hablar del número del centenario, me dijo que tenía que venir porque iba a representar a todo un continente. Aquí me tienen entonces, representando a todo un continente. Creo que la idea de la doctora Long es todo un acierto, pero no ha sido buena idea que yo haya venido, sino el hecho de que haya aquí alguien para representar al continente europeo. Y es un acierto porque se hace necesario que la revista Hispania goce de mayor visibilidad en la otra orilla, en la otra orilla del charco.
La doctora Long y yo llevamos conociéndonos desde hace ya 14 años y siempre hemos coincidido en la necesidad de que haya un diálogo transatlántico fluido entre el mundo académico europeo y el americano. Que conozcamos lo que se hace aquí, pero que también ustedes conozcan lo que hacemos allí. De ahí que haya jugado en el título de mi intervención con la famosa tesis de Miguel de Unamuno. Unamuno decía que había no solo que españolizar Europa, no solo europeizar España, sino españolizar Europa. Yo lo que pretendo es hispanizar Europa y a su vez europeizar España. ¿Llega? Sí. Ahí. Cuando comencé a preparar este texto me acordé de la segunda parte de la obra de Arthur C. Clarke, 2010, Odisea 2, que es la continuación de 2001, Una Odisea del Espacio. En la segunda parte de esta obra, Clarke resucita la computadora HAL 9000, que la primera, en 2001, acabó desconectada totalmente. Al final de Odisea 2, HAL 9000 emite un último mensaje a la Tierra antes de que se destruyera por completo. Dice HAL: todos estos mundos son suyos excepto Europa. No intenten aterrizar allí. Se refería, claro está, a la luna de Júpiter, a Europa. Pero bien podría emplearse, haciendo uso de la analogía, para referirnos a la situación de la revista Hispania con respecto al continente que represento. Para Hispania, todos los mundos son suyos, excepto Europa hasta ahora. Por eso hay que intentar aterrizar allí también. Para ello, todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, veamos un momento el consejo editorial que forma la revista en este número del centenario. Nos ponemos a revisar y se darán cuenta que, ostras, solamente hay un representante europeo en el consejo editorial, Francisco Manuel Carrascondo Esquivel, Universidad de Málaga, España, para toda Europa. ¿Será entonces que estoy ahí por mi amistad con la doctora Long? Por supuesto que no. Como tampoco estoy ahora aquí por ella, claro que no. Tienen que notar que el modo ironía está puesto en modo on, está encendido. En el español de España tenemos una expresión muy adecuada para esto. Decimos que tenemos enchufe con alguien. Y si nos ponemos panhispánicos, por lo menos que se lleven de aquí también una lección de español y su diversidad léxica, en el español de México se dice tener palancas, en el de Colombia tener rosca, en el de Bolivia tener muñeca, en el de Cuba tener conectos, y en un español neutro, global y por tanto sin demasiada gracia, pero que sirve para que todos nos entendamos, en el supuesto caso, en el hipotético caso de que nunca hayamos dejado de entendernos. Bueno, pues en un español global diríamos tener contactos. De todos modos, yo prefiero quedarme con este enchufe que no da calambre, conseguido gracias a que tengo no un padrino en este caso, sino una madrina estupenda, que es la doctora Long. En este consejo editorial me siento como entre algodones, la mar de a gusto, aunque solamente sea yo el único representante europeo. Por eso también echo en falta algún colega de mi continente que me acompañe ante el gigante norteamericano, especialmente un colega procedente del mundo de la lusofonía, porque no olvidemos que Hispania es una revista dirigida al público tanto hispánico como lusitano, portugués. Y así por lo menos estarían representados por igual tanto el español como el portugués en Europa. Bromas aparte, con independencia de la conexión que pueda tener con la doctora Long, he tratado siempre de participar activamente en las labores de edición de la revista. Mi empeño ha sido sobre todo abrir la revista al entorno europeo, que es prácticamente decir lo mismo que al entorno ibérico, con España y Portugal unidos. Fue la misión
para la que fui incorporado como Associate Editor de la revista, responsabilidad que llevo asumiendo desde el primer número de 2014, es decir, desde que Hispania adoptó el New Look que ahora tiene. Este aspecto no lo tenía antes, antes de 2014. Nosotros en España decimos que Hispania se llevó un lavado de cara, ¿no? Y no sé cómo se diría en otros ámbitos del español, así que no nos vamos a poner panhispánicos ahora. Pues bien, hasta entonces, hasta esa fecha, 2014, me atrevería a decir que para los lingüistas y filólogos españoles, Hispania era una revista española de historia editada por el CSIC, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Una revista, yo no sé si habrá ahí un conflicto de competencias, es decir, en el sentido de que una revista de historia llamada Hispania y una revista de lingüística llamada Hispania, no sé hasta qué punto puede haber ahí un conflicto legal, pero si lo hubiera, nosotros saldríamos ganando, porque Hispania de historia todavía no ha celebrado ni siquiera el medio centenario, ¿eh? Así que nosotros llevamos la delantera. La revista se sigue todavía publicando, esta Hispania, ¿eh? Pero nuestra Hispania, pienso, es ahora más conocida en España, y yo quisiera pensar que a ello yo haya podido contribuir algo. Pero tampoco es para echar las campanas al vuelo. Si realizamos un breve recorrido de la revista desde 2014 hasta la actualidad, y no quiero abrumarlos con índices bibliométricos, con estadísticas, etc., pero si repasamos esos datos, se darán cuenta de que el número de autores procedentes del mundo académico español es todavía escaso. En los 16 números que van desde el primero de 2014, desde que recibió la revista El lavado de cara, y el último de 2017, sin contar con este que estamos presentando, que luego hablaré más adelante, podemos comprobar varias cositas. En primer lugar, que España es el país europeo con mayor número de contribuciones, 13 artículos y 3 reseñas, ¿eh? Es lo que yo he contabilizado. A continuación, que a España, después de España, le sigue en Portugal, 3 artículos y 5 reseñas. Se ve que a nuestros vecinos les gusta más escribir reseñas que artículos. Luego Reino Unido, 3 artículos y 3 reseñas. Los británicos tan equilibrados como siempre. Italia, 4 reseñas, Alemania, 1 artículo y finalmente Irlanda con 1 reseña. Esa es la representación europea en los últimos 4 años. La representación cuantitativa de Europa en la revista, desde ese número de 2014 hasta la actualidad, asciende a 36 contribuciones, 20 artículos y 16 reseñas. Pero las cifras no nos deben impresionar demasiado. Yo diría más bien que son exiguas en comparación con la enormidad de contribuciones procedentes especialmente de universidades y colleges norteamericanos. De hecho, pertenecer al consejo editorial de la revista me ha servido para conocer instituciones académicas norteamericanas de nombres extraños, por ser tan comunes, ideologías y confesiones variopintas. Así pues, como digo, las cifras no nos deben inducir a engaño, por esta razón que he comentado y por otras, como que, por ejemplo, insisto, solo yo soy el representante europeo de la revista. Y a decir verdad y sinceramente, ustedes tienen que estar pensando lo mal que tiene que estar Europa como para tener un representante como yo, habiendo tan buenos académicos en el mundo europeo. Y por otro lado, hay que ver el reparto de las contribuciones. Por ejemplo, hay números como el tercero de 2017, el 98.3, o el especial de 2015 dedicado a los estudios fílmicos, que no tienen ni una sola contribución europea. Se nota que a los europeos nos gusta más ver películas que analizarlas. Además, tampoco nos puede inducir a engaño el número de contribuciones españolas. De las 16, la mitad, 8, se debe a mi posición privilegiada en la revista, el enchufe del que hablaba antes.
publicado en la revista 2 artículos y una reseña, por tanto en esas 3 contribuciones se puede ver mi mano, igual que se ve la generosidad de la doctora Long al aceptar mi petición, y de nuevo volvemos al enchufe, de publicar un State of the State sobre formación de palabras y variación, en el 100.4. Por otro lado, es el primer número publicado sobre este tema, con 6 contribuciones de autores españoles, todos ellos, y que se va a presentar también ese número monográfico, State of the State, en el 14º Encuentro de Morfólogos, que se va a celebrar en Madrid el 11 de mayo, y al que están ustedes todos invitados. Y ahora presentamos el número del centenario y nos damos cuenta de que desde la perspectiva desde la cual estoy enfocando mi intervención, el número es un fiel trasunto de la representatividad europea. Tan solo 2 artículos procedentes de España y 1 italiano de las 78 contribuciones que en total conforman el número. Definitivamente un eximio 3,8%. Comprobamos entonces que aún queda mucho por hacer. No sé cuánto tiempo me queda como Associate Editor. No sé si seguiré teniendo los mismos privilegios obtenidos con la doctora Long, ahora que ha cambiado el nuevo editor jefe, el doctor Fraser. Lo mismo él me pide que cierre la puerta europea, pero desde fuera, no desde dentro. Pero, no obstante, si me quedo, mi empeño seguirá siendo el mismo. Y si me voy, le sugiero al doctor Fraser, que ahora vamos a ver virtualmente, que si en algo tiene que tomarme en serio, que sea en la europeización de Hispania. Hemos de hacer que Hispania no se confunda con aquella revista de historia publicada por el CSIC. La revista lo merece, pues se ha convertido en un oasis ante el erial posmoderno. Es una revista que sigue valorando las relaciones entre lengua, cultura y estética literaria, y se aleja voluntariamente de tantas teorías que, a mi juicio, tanto daño están infringiendo actualmente a la filología y a la lingüística, y sea de la lengua que sea, no solamente del español y del portugués. Históricamente hablando, Europa es la cuna de la cultura lusa y española. Esperemos que este arrinconamiento de Europa en la revista no se deba más que a desconocimiento por nuestra parte, los europeos, dentro de esa ausencia de fluidez en el diálogo transatlántico que antes he comentado, y no porque ondee en el horizonte el fantasma del eurocentrismo. Estén tranquilos, confíen en mí. Como representante del viejo continente, vengo en son de paz. Tengan mi palabra de que no queremos volver a colonizarlos de nuevo. Es más, ya para finalizar, si esto funciona. Todos estos mundos son de Hispania y también, por supuesto, Europa. Muchas gracias. ¿Quieren aplaudir? ¿Aplaudan? Se va a pedir un aplauso para todos, un aplauso coral, que se lo merecen. Y como se lo merece también el siguiente participante, que es Benjamin Fraser, al que se acaba de hacer mención, que recurriendo a las tecnologías va a estar presente con nosotros. Sí, como Lo sentamos en esta fila de Sí, es de lo que estaba pensando. Si no les importa bloquear la vista. por lo menos Que supongo que en algún momento él lo verá. Todo esto, como saben, se sube al canal del observatorio en YouTube y él tendrá oportunidad de verse a sí mismo. Así que espero que tenga una opinión favorable. Antes de darle al interruptor, lo presento como he hecho con los demás participantes. Benjamin Fraser es profesor de español y jefe del Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras en East Carolina University. Es editor de la Journal of Urban Cultural Studies y coeditor de la serie de libros Hispanic Urban Studies. Es editor principal de la Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies y desde el 1 de abril es editor principal de Hispania, como también se ha anunciado, ¿no? Y también voy a agregar otra noticia, que ha aceptado un nuevo puesto académico y va para la jefatura de la Universidad de Arizona, donde está Carmen King.
Entonces va a estar cambiando de universidad. Muy bien, pues entonces vamos a darle la bienvenida virtual. Estimados señores y señoras, soy Benjamin Fraser y les estoy transmitiendo hoy desde el campus de East Carolina University, un miembro del sistema UNC localizado en Greenville, Carolina del Norte. Desde el primer día de abril, ahora soy el editor principal de la revista Hispania de la AATSP y creo que con todo el movimiento establecido bajo la dirección de Sherry Spain Long como editora, es importante en este momento no perder el ímpetu. En febrero de este año me puse en contacto con los miembros del comité editorial de la revista con la intención de entablar un diálogo sobre el futuro. Es imprescindible que nos comprometamos a reafirmar la importancia del portugués en la revista y también en la asociación y a reforzar nuestra posición entre los maestros de los niveles K-12. También, como señalé en una contribución al número centenario de Hispania, nos conviene considerar cómo se van cambiando los campos literarios y culturales. Hablo de la interdisciplinariedad. Si la totalidad de nuestras disciplinas forman un paisaje, entonces hay que enfocarnos en una parcela de tierra específica, la cual se dedica a la exploración de ciudades, la urbanización, lo urbano. Y bueno, al decir lo siguiente, no quiero que ustedes interpreten mis palabras como la posición oficial de la revista Hispania, no. Lo que les presento hoy es nada más un rincón de un mundo interdisciplinario mucho más amplio. Lo urbano. Dicen que desde 2007 más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Y claro, el influjo de las ciudades, como bien lo han detallado durante el siglo XX pensadores y teóricos como Louis Wirth, James Jacobs, David Harvey, se extiende más allá del urbe y es irreductible en cierto sentido a su medio ambiente edificado. Louis Wirth nos dice que la ciudad no solo es la morada y el taller del ser humano, sino también su centro político, económico y cultural. Jacobs, por su parte, enfatiza la diversidad como rasgo esencial de la vida urbana. Y Harvey logra aclarar la conexión entre el urbanismo y las estrategias de la acumulación capitalista. Los 80 fueron una década en la que el tema de la ciudad, de la experiencia urbana, sí generó mucha atención. Ángel Rama, con su libro La ciudad letrada, All That Is Solid Melts in the Air, Marshall Berman, Michel de Certeau, La práctica de la vida cotidiana, son textos ejemplares en este sentido. Miembros de la AATSP sí leían y discutían la representación de la ciudad en la literatura en los años 80. En el mes de octubre de 1983 hubo una conferencia en la que presentaron 28 profesores de español y portugués sobre el tema los escritores y la experiencia de la ciudad moderna. Ahora, nuestros colegas en los campos de los estudios literarios y culturales mantienen viva esa tradición de crítica urbana. Aunque tal vez esta parcela de tierra no reciba todavía la atención que merece, sobran libros monográficos sobre temas urbanos. Hoy en día abundan autores que funden análisis literario, fílmico y cultural con la teoría geográfica y urbana. De hecho, junto con mi colega Susan Larson en Texas Tech University, lanzamos en 2015 una serie de libros llamada Hispanic Urban Studies, motivados por la idea de difundir este tipo de investigación. Aunque me especializo más en la cultura urbana de Madrid y Barcelona, en mi contribución al número centenario de Hispania señalé la importancia de autores que exploran la vida y la cultura urbanas en otras ciudades de Argentina y Brasil, por ejemplo. En ese mismo artículo también enfaticé la idea de que el tema de las ciudades puede que sirva como pretexto para fomentar interdisciplinariedad, introducir nuevas maneras de colaboración entre investigadores,
integrar a los estudiantes en proyectos humanísticos de mayor escala y mayor impacto. Profundizar en la diversidad de la ciudad puede, a fin de cuentas, sugerir otra estructura para nuestras conferencias y otra manera de organización para nuestros libros de texto. En el aula, un enfoque pedagógico sobre las ciudades puede inspirar a los estudiantes a que aprendan a través de la cultura urbana y además a que estudien en el extranjero, como bien demuestra Deborah Gill de Penn State Du Bois en el proyecto que ella ha llamado Culture Walks. En fin, las ciudades son una pequeña parcela de tierra en un paisaje interdisciplinario mucho más extensivo. Conforme vayan pasando los años, es importante que nos fijemos en los cambios disciplinarios que nos conectan con otros campos de investigación. Gracias y que se disfruten de las demás presentaciones y la conversación que sigue. Muy bien, le damos las gracias virtuales también. Virtualmente. Él recibirá este agradecimiento cuando vea ese vídeo y además podrá hacer comentarios en el canal de YouTube sobre lo que estamos diciendo de él cuando vea este vídeo. Es decir, entramos en una recursividad casi sin fin. Bien, y llegamos entonces a la última presentación y en este momento me gustaría dedicarle unas palabras de especial agradecimiento a la profesora Sherry Spain-Long, porque ella realmente ha sido el alma, el espíritu de este encuentro. De ella, su responsabilidad al frente de la asociación, surgió la idea, la propuesta de organizar este encuentro aquí en la Universidad de Harvard. Su colaboración ha sido absoluta, las facilidades que ha dado para que esto sea posible son también totales. Y no solamente quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho para que esto sea posible, sino que quiero aprovechar la ocasión para decirle que estamos dispuestos a poder colaborar en cualquier otra iniciativa que necesite ella o que necesite la asociación para darle un impulso al estudio y a la enseñanza del español y también do portugués. Muito ¿De acuerdo? Entonces, paso entonces a hacer la presentación obligadas. Sherry Spain-Long ha sido editora de Foreign Languages Annals y de la revista Hispania, como saben. Fue profesora y jefa del departamento de la Universidad de Alabama, Birmingham y de la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte. Ha publicado más de 12 libros y unos 40 ensayos sobre lengua, pedagogía y literatura y empezará a ejercer como directora ejecutiva de la AETSP, de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués, desde primeros de julio de este mismo año. Así es que bienvenida al observatorio y bienvenida también como nueva directora ejecutiva de la asociación. Adelante. Bueno, gracias. Y yo, primero quisiera agradecer a Francisco Moreno tanta hospitalidad y la posibilidad de estar con todo el grupo hoy, y quiero realmente agradecer a mis amigos y compañeros que me ayudaron en cuanto a ahora. Pedir a un profesor al final del semestre hacer cosa de esta es gran cosa, ¿no? Porque todo el mundo falta tiempo y todo. Y entonces, desde Málaga, desde Arizona, desde Kentucky, donde había una nevada hoy, desde Delaware, es que realmente se puede sacar una idea de lo que hemos hecho con este proyecto, ¿no? Y yo, al final voy a hablar brevemente de la evolución de la revista Hispania frente a los cambios curriculares actuales. Y ya hemos tocado el tema, ¿no?, con John, y también el tema de cambio, un cambio constante, y ese es un tema que básicamente une todas las presentaciones, ¿no? Pero como ustedes saben, Hispania es la revista de la ETSP, y durante muchas décadas fue una revista dominada por artículos principalmente literarios, con algunos estudios lingüísticos, muy de vez en cuando. Y sin embargo, en los últimos años en la revista se refleja una nueva época en la que se aprecia un nuevo interés por el español para fines específicos, el español para alumnos de herencia y el español y la lingüística aplicada, entre otros temas. Y ahora aparecen artículos sobre estos nuevos focos de investigación junto a artículos literarios más tradicionales.
Y esta nueva mezcla de enfoques refleja los cambios curriculares que están ocurriendo en los programas de español estadounidense y también, yo diría, internacionalmente. He ejercido como directora editorial de España desde 2010, que acabo de dejar el puesto, y este puesto de casi 9 años me ofreció una vista panorámica y me permitió realizar observaciones sobre las tendencias en el contenido de las propuestas que se reciben en España. Y además de la amplitud temática de su contenido, Hispania publica 4 veces al año y cada número contiene entre 10 a 12 extensos artículos originales. Desde 2010 ha disminuido el número de propuestas centradas exclusivamente en la literatura del mundo hispanohablante. Y esta disminución es comparable al descenso de matrículas en las humanidades. Entonces, antes de examinar estas tendencias en las propuestas que se reciben en España, es importante conocer el contexto social y académico del momento y admitir que la profesión del lenguaje, así como las guías curriculares de programas de español estadounidenses, inclusive algunos programas internacionales, se encuentran en un estado de cambio total. Y durante las últimas décadas, dichos diseños curriculares se han ampliado incorporando contenidos culturales con el fin de preparar mejor a nuestros alumnos para ser ciudadanos globales y al mismo tiempo desarrollar competencias profesionales. Las guías curriculares de programas de español actuales también responden al modelo de competencia de los estándares para la enseñanza de las lenguas extranjeras promovidos por el Consejo Norteamericano de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras o ACFO, el movimiento de proficiencia o competencia en español, y más recientemente también responden a la filosofía de ofrecer una enseñanza individualizada. Asimismo, los movimientos migratorios y los cambios demográficos a nivel mundial, junto a la internacionalización y la digitalización, han modelado guías curriculares. Y si a estos cambios antes mencionados añadimos las secuelas de la crisis de las humanidades, podemos observar que los planes de estudio de grado y posgrado en los departamentos de lenguas están más segmentados que nunca. Esta afirmación se ve reforzada por el creciente canon literario, según Brown, Fraser, entre otros. Y por eso Fraser, Larson y Compitello argumentan que estamos experimentando un cambio de modelo de la disciplina. Desde mediados del siglo XX, la evolución general del plan de estudios de español, ampliado por fuerzas culturales, profesionales y sociales del momento, se puso de manifiesto desde el momento en que las humanidades cambiaron de un movimiento estructuralista a posmodernista y se replantearon tanto el contenido como los límites de los diseños curriculares. Teniendo en cuenta cómo han evolucionado las guías curriculares, volvemos a la historia de España. Y el número total de propuestas que se reciben ha incrementado desde 2010. Durante los últimos 3 años se han recibido una medida de 300 manuscritos al año, y desde 2010 las propuestas de artículos recibidas en España se podrían entrar en la categoría de crítica literaria, han disminuido de un 80% a un 55% del total de propuestas. Hispania está comprometida a publicar crítica literaria como parte de su función y de la misión de la ETSP y de la herencia de la revista. Considerando el descenso de un 25% en las propuestas de la revista,
debemos preguntarnos qué tipo de propuestas está reemplazando a los estudios literarios. Y entonces, vamos a ver. Bueno, este es el centenario. Pero aquí tenemos las categorías. Las áreas de contenido especificadas en la tabla número 1 se relacionan entre sí. Los tipos de propuestas que han incrementado desde 2010 aparecen aquí en orden alfabético, pero se puede ver allí unas tendencias que no se puede negar. Por ejemplo, el español para fines específicos está por todas partes, con una potencia muy importante dentro de la profesión. Por ejemplo, dentro de la lingüística recibimos propuestas muchas para la sociolingüística, sobre todo el Spanglish, hay mucho interés, etc. Y entonces, claro, la lingüística aplicada ahora domina de una forma que no ocurrió hace 10 años, etc. Entonces se puede ver unas tendencias y lo que está reemplazando a la literatura. Además de estos indicadores de cambio de contenido en los temas generales de España que hemos expuesto, las propuestas de resúmenes que se recibieron para el número especial que publicamos para celebrar el centenario de la revista nos proporcionan información adicional. Entonces estoy hablando del proyecto del número especial en que trabajamos Frank y yo, y él nos dio una idea de cómo llegamos al punto de publicar y tal. Bueno, recibimos unas propuestas, vamos a ver, el número total de propuestas, bueno, llegamos a 132, pero vamos a enfocarnos en los cuatro primeros, ¿no? A comentarlos por falta de tiempo para entrar en más, ¿no? Pero en primer lugar, dominaron las propuestas en la categoría de diseños curriculares. Dada la historia literaria de la revista, fue una sorpresa que español para fines específicos, que hice una combinación de categoría con aprendizaje-servicio, ocupó segundo lugar. Y luego dejando en tercer lugar a la lingüística, y luego literatura se posicionó en cuarto lugar. Y luego se puede ver un poco los otros, ¿no? Había un poco de todo que querían entrar allí en este número especial. Pero bueno, ¿y eso qué quiere decir, no? Para concluir, tanto la revista como la asociación ha entrado en una nueva época, con cambios de liderazgo encima de cambios curriculares. Y todo esto digo, se hace un llamamiento a hispanistas de todas las especialidades a que prestemos atención a estas nuevas tendencias curriculares y a las publicaciones basadas en ellas. Y ya que citando a las palabras del cantautor emblemático Bob Dylan, "The times they are a-changing", los tiempos están cambiando. Bueno, muchas gracias. Voy a invitar a mis compañeros a volver aquí para ver si podemos entrar en comentarios y preguntas. Sí, tenemos unos minutos, aunque Sí. nos espera fuera un canapé y un refresco. Tenemos unos minutos para comentar cualquiera de los muchos e interesantes aspectos que aquí se han presentado, o para que pregunten aquello que siempre quisieron preguntar sobre la ATSP y nunca se atrevieron, ¿no? Sí. Cualquier pregunta indiscreta, ¿no? Ya ven, aunque tiene 100 años la revista, la directiva se conserva en buena forma. Sí. No lo parece. Preguntas, sí. ¿Antonio? Bueno, comentarios quizás. Gracias. Nosotros, Sherry, nos conocemos así por correo electrónico porque yo todavía soy lector y contribuyo de vez en cuando. Y primero, enhorabuena
ya que los fundadores no están aquí, pues enhorabuena a ustedes. Y Francisco, curiosamente, donde se encuentra Hispania, en España, por lo que las bibliotecas que voy visitando yo, se encuentra justamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Biblioteca Nacional, por supuesto, en varias, y también en bibliotecas universitarias. Mi recomendación sería, no sé, tener un contacto más directo con las universidades británicas, francesas, italianas. Hay un hispanismo italiano muy fuerte, y entonces para, no sé, poder enviar la revista a las universidades de estos países. ¿Qué otra cosa podría decir? Me ha parecido todo interesante. Lo de esto digital, yo estoy un poquito atrasado en esto, ¿no? Me da un poco de miedo. El miedo es perder el contacto humano. El contacto humano que yo, no sé, el contacto en la clase, el contacto que tenemos nosotros aquí, ¿no? Que como Paco dice, a lo mejor dentro de 10 años esto no va a existir. Ojalá no fuera así, ¿no? Porque esto es lo bonito, ¿no? Estar aquí juntos. Y nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí. Gracias. Carlos Benavides de UMass Dartmouth, y mi pregunta tiene que ver con lo de la tecnología de Carmen. ¿Y cuál cree que sería una predicción, digamos, para de los próximos 15 años en cuanto a, digamos, van a las universidades a llegar al punto de que les van a decir a los profesores, mira, tienes que prepararte en lo de tecnología o ya no te vamos a asignar clases, ya hacerlo de manera institucional o formal? ¿Cuál sería la predicción según usted de que eso pueda pasar? Pues yo no soy especialista en estadísticas, pero le puedo hablar un poco sobre lo que estoy observando en mi propia universidad. Más que nada, pues sí, básicamente ya les estamos diciendo a los profesores que por fuerza tienen que convertir sus clases presenciales en clases digitales. Ahora bien, eso siempre empiezan con los lectores, el cambio siempre empieza por los instructores, por los estudiantes de posgrado, que son nuestros conejillos de la India, se puede decir. Así que ahora trabajo mayormente con estudiantes de posgrado, pero muchos de ellos, yo diría la mayoría, yo entreno a un grupo de 15 estudiantes cada año en la pedagogía virtual y les asignamos cursos en línea, y básicamente la respuesta del jefe de departamento ha sido o enseñan en línea o no enseñan. Pero también debo decir que también lo que comenté antes, y ampliando también el argumento acá de mi compañera, tenemos que tener más profesores titulares, más catedráticos que también se lanzan a eso. Y hay varios estudios que muestran que la flexibilidad que nos da la enseñanza virtual también nos ayuda en las investigaciones. Y yo puedo decir por experiencia propia que así ha sido. Gracias. Y yo voy a añadir un comentario de que, bueno, el secreto de la vida de Carmen King es que ella empezó en la literatura. Y pues tiene un artículo, pero por excelencia, que se ha publicado sobre la literatura. Y entonces más y más yo creo que está esta tendencia de personas que trabajan dos campos. Yo como editora más y más noto que entre los profesores hay personas que dominan dos campos como nunca antes, porque han tenido que hacerlo para poder sobrevivir. Y sí, y si puedo también, pues también como respuesta al comentario acá del señor, pues yo creo que también estamos trabajando con una nueva generación. Sí. Así que lo que es el contacto humano para la generación de los baby boomers, por ejemplo, de mis papás que nacieron en los años 50, es muy diferente para los estudiantes hoy día. Se sienten muy cómodos con ese contacto tecnológico y no sienten ninguna pérdida.
pérdida. Así que bueno, es también cuestión de un cambio generacional, ¿verdad? Y que nos proporciona muchas oportunidades, como lo que les mostré con el proyecto de los de México, que de otra manera, y cuando también hablamos de diferentes limitaciones por las leyes que tenemos, por estudiantes de herencia heredada, por estudiantes dreamers que no pueden cruzar fronteras. Eso les brinda unas oportunidades que no podrían tener de otra manera. Así que ventajas y desventajas, pero sí. ¿Algún comentario más? Sí, Daniel Aguirre, profesor aquí en Harvard. Buenas tardes. Perdón si la pregunta que voy a hacer ya ha sido respondida, ha llegado tarde, así que tal vez esté fuera de lugar. Me preguntaba, ya que han estado hablando de los recientes cambios no solo en la enseñanza de las lenguas, sino también en la relación entre lengua, literatura y cultura. El último resumen ha sido muy revelador. Me pregunto en qué medida en su revista han acusado los cambios o la redefinición del campo de estudio que se ha producido en el hispanismo en los últimos años. Me refiero a la redefinición del campo de hispanismo a peninsularismo, aquí estamos hablando de español y portugués, pero también de iberismo, sobre todo en California, la presencia de los estudios ibéricos y también los requisitos para muchos estudiantes para que aprendan otros idiomas, por ejemplo, catalán y demás, han redefinido no solo la enseñanza de la lengua, sino también los estudios culturales y literarios. Y me pregunto, si lo han hecho ya, pido disculpas, me digo, me pregunto si hay alguna reflexión al respecto, porque constituye un elemento más de los muchos cambios que estamos viviendo los que nos dedicamos yo por lo menos a la literatura y a la lengua española. Gracias. Bueno, al nivel de la asociación, de la ETSP, ¿cómo lo vamos a decir? Bueno, delicadamente hablando, así, bueno, es una asociación que ya lleva 100 años y es un sitio es un espacio bastante tradicional. No dirías tú, Carlos, porque tú estás ahora formando el grupo, ¿no? Y creo que estos debates desde hace mucho tiempo no lo hemos tenido internamente. Pero creo que con el cambio de aires, digamos, directores nuevos, etcétera, vamos a entrar en este terreno. Yo diría desde hace 10 años no hemos hablado del asunto de revisar un poco la misión, porque las fronteras se han borrado, o sea, entre las lenguas, las definiciones han cambiado, el currículum va cambiando y es momento. Yo precisamente estaba hablando con el presidente de la TSP ahora, que es Bill Van Patten, del asunto de que quizá la misión, vamos a empezar a hablar con el grupo, porque son conversaciones difíciles, ¿eh? Son conversaciones horribles, donde se llena el suelo de sangre, ¿no? Porque son cosas muy importantes y tienen que ver con la identidad. Y creo hasta cierto punto que hemos evitado delicadamente estos temas desde hace 10 años, pero yo diría dentro de la asociación que pensando en el futuro, la supervivencia de la disciplina, etcétera, que vamos a tener obligatoriamente a entrar en estos terrenos. Y entonces, como decimos en inglés, I have it on my radar screen, porque es algo, primero como futura directora, ¿no? Tengo que sobrevivir el primer año. Primera prioridad. Segunda prioridad, vamos a tener que pensar estratégicamente, y esto yo creo que uno empieza con la pregunta, ¿quiénes somos? Como profesión, y esto efectivamente vamos a tener que entrar, ¿eh? Perdón, pero esperaba que me respondiera a esa pregunta a mí, porque dentro de unas semanas, pero yo aquí ejerzo de peninsularista, pero dentro de unas semanas me voy a California y voy a estar en un congreso de iberistas. Entonces, en función de la geografía, mi identidad disciplinar va cambiando. Entonces, y la pura verdad, Frank y yo recibimos unas propuestas bastante interesantes
en cuanto a estos puntos de vista de cómo nos definimos, o sea, dentro del número, bueno, no hemos logrado publicar todo, porque publicamos 33 de 132 o 3, pero había perspectivas hablando de este problema, de cómo nos definimos. Y no solo es asunto de español y portugués, es mucho más complicado. Pero este es algo, yo creo que todo el mundo está en este terreno de cómo hacerlo, porque queremos diversidad. Todo el mundo lo dice, pero para vivirlo es otra historia. Y luego para apoyarlo económicamente, porque hay que pensar al nivel práctico también, intelectualmente, pero al nivel práctico todo choca. Pero bueno, ya vamos a intentar. Yo básicamente soy optimista, vamos a ver lo que podemos hacer, si podemos arreglar un poco toda la categoría, saber qué podemos hacer. Pero sí. Bueno, gracias por el comentario, pregunta, porque esto sí es importante. El próximo congreso de la asociación es en Salamanca, ¿verdad? En el mes de julio. En el mes de junio, en Salamanca, a fines de junio, en Salamanca. Con motivo del 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, no sé si allí se plantearán temas como estos que estamos tratando aquí. Sí, básicamente, vamos, va a ser una extravaganza. Una extravaganza porque ya tenemos, pues recibimos un número de propuestas récord, ya tenemos unos 700 personas que van a presentar, o sea, hay muchísima gente, entonces va a ser realmente, vamos, un año espectacular porque es el centenario. Y luego el año después, porque hacemos un rotativo de un año dentro del país y otro año fuera del país, vamos a volver a Estados Unidos y vamos a estar en California, en San Diego, segunda semana de julio. Y entonces espero que todo el mundo pueda, o un año, o cada año anualmente, estar con nosotros, porque tenemos congresos de cara a cara, donde hay mucho contacto humano. ¿Me permite un comentario? Sí. Primero una pregunta. Francisco, que hablabas de lo portugués. El título, el nombre Hispania, me parece un poco excluyente, ¿no? Y entonces no sería quizás incluso necesario. Hemos hablado de ello esta mañana. Digo, mira, había que cambiarle el nombre por Iberia. Hispania o Hispania. Pero ya habría un conflicto con la compañía aérea. Pero Hispania y Lusitania, quizás, las dos cosas. No, bueno, históricamente... Hispania incluía también Lusitania. Sí, pero era una provincia romana. Sí, pero Iberia es un nombre griego. Sí, pero bueno, entonces vamos a entrar en otro tema que es que a mí yo me doy con la cabeza en la pared cuando oigo otros términos. Hablaremos de esto en otra ocasión. Pero se explica porque cuando se fundó la asociación y empezaron a publicar la revista, era una asociación solo para español. Y luego portugués vino más tarde. Y entró hace 74 años durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, y entonces, en este momento, entonces la P de portugués vino tarde a la asociación. Y entonces históricamente se explica, pero es verdad que sí, que es un problema a nivel del título de la revista, no incluye portugués automáticamente. El título, técnicamente hablando, es más largo y incluye portugués, pero no todo el mundo lo conoce como Hispania. De todas maneras, en la Hispania romana tampoco se hablaba español, se hablaba latín, o sea que nadie queda excluido. Sí. Bueno, fue el concepto de nuestros profesores antiguos ya muertos. Sí. En paz descansen. Bueno, pues podemos seguir conversando fuera. Terminaba antes la profesora Alón con un verso de Bob Dylan, podemos terminar adaptando un verso de Juan Manuel Serrat, que decía: hoy puede ser un gran día, duro con él, así es que este puede ser un gran periodo para la ATSB, así que duro con él. Muchas gracias por todo y gracias a ustedes.